Muy buenos días. Prosiguiendo con el diplomado en Gerencia Pública, la gestión y el presupuesto por resultados, hoy día vamos a abordar el módulo 5, planificación por resultados. Pero en primer lugar, vamos a explicar un poco acerca de lo que significa la planificación estratégica. Como se señala textualmente, la planificación prospectiva propugna que el único espacio sobre el cual los seres humanos pueden tener impacto es el futuro. Es decir, que cuando hablamos de planificación estratégica, implícitamente estamos hablando de prospectiva. En términos muy sencillos, la prospectiva implica pensar en el futuro, es decir, en lo que será un país, por ejemplo, en 20 o 30 años. Tal como se señala también, dice, no hay un solo futuro, sino varios. Es decir, dependiendo de lo que pensemos vamos a hacer como país en 20, 30 años. Es decir, la visión de los objetivos estratégicos que tengamos para lograr esa visión, pues y obviamente utilizando la planificación estratégica, podríamos tener un futuro A, B o C. Es decir, que dependiendo de lo que hagamos, ¿no? En términos de Estado, en este caso, utilizando estratégicamente, racionalmente los escasos recursos, pues podemos tener un futuro que puede ser con mayor o menor bienestar, por ejemplo, ¿no? Con mayor o menor crecimiento. Es decir, a eso se refiere que no hay un solo futuro, sino varios. La planificación estratégica puede ser considerada entonces como un instrumento imprescindible para la asignación de recursos a las prioridades establecidas por el organismo público. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en la visión, estamos pensando en un país con mayor desarrollo humano, obviamente tendríamos que establecer prioridades y dentro de esas serán, por ejemplo, disminuir el analfabetismo, la nutrición crónica, la mortalidad infantil, etc. Y entonces, si esas son las prioridades, los recursos tienen que estar pues consecuentemente asignados a esas prioridades. Lo que no sucede pues en la actualidad en general en el Estado peruano, ¿no? Y en sus niveles de gobierno, porque la planificación es más declarativa, es más de cumplimiento, ¿no? Más formal, pero la planificación en el Perú no está realmente implementada. Y es por eso que podemos ver, por ejemplo, cómo los gobiernos regionales, cuando cada 4 años van cambiando sus gobernadores, pues van cambiando también las prioridades que tienen los gobiernos regionales, cuando se supone que las regiones tienen claramente establecido un diagnóstico y consecuentemente ya definidas las prioridades, ¿no? ¿Qué hacer en esas regiones para lograr crecimiento económico alto y sostenido, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo a repetir, seguramente en general las prioridades serán salud y educación. Y ya hemos hablado de, en términos de educación, por ejemplo, mejorar la calidad educativa, será una de las prioridades. En términos de salud, de disminuir la nutrición crónica, la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Entonces, los recursos tienen que asignarse a esas prioridades, cosa que normalmente no sucede porque nosotros cuando vemos el conjunto de proyectos que tienen los gobiernos regionales, en promedio se tiene 300, 400, hasta 500 proyectos, y eso pues evidencia que las prioridades son prácticamente, diríamos, inexistentes en términos de visión de país, en términos de implementación de estrategias para lograr el bienestar de la población. La planificación estratégica, tal como se va a ver en la siguiente figura, ¿no? Definidas la misión, su razón de ser y la visión, permite establecer los objetivos estratégicos de la entidad pública.
¿no? Tal como nosotros lo apreciamos en la figura 4,2, en términos de planificación estratégica, se define primero la misión, es decir, la razón de ser de la entidad, ¿no? Está la visión, es el futuro, lo que imaginamos, ¿no? Es como alguien dijo, soñar con los pies en la tierra, ¿no? Definido la misión y la visión, se establecen los objetivos estratégicos. Para lograr estos objetivos estratégicos se tienen que implementar estrategias y las estrategias están implementadas, pues obviamente, en metas, las cuales se miden a través de indicadores. Entonces acá hay una lógica horizontal. En la medida que se cumplan los indicadores, estamos logrando las metas. Consecuentemente, esto estará respondiendo a las estrategias establecidas, lo cual permitirá lograr los objetivos estratégicos y cumplir con la visión y la misión de la entidad. Entonces, esta coherencia tiene que ser revisada permanentemente si hacemos de la planificación estratégica un verdadero instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo humano. Por supuesto que algunos dirán, pero pues los gobiernos regionales, por ejemplo, o los gobiernos locales, tienen instrumentos de planificación como el PRDC, el Plan Regional de Desarrollo Concertado, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, pero como bien sabemos, la evidencia empírica nos muestra que estos son instrumentos de planificación fundamentalmente declarativos, ¿no? Que se hacen para cumplir con la normatividad, pero realmente no se hace una implementación de estos instrumentos. Y si no, preguntémonos, se hace monitoreo y seguimiento, por ejemplo, al PEI, se hace cuando se termina un determinado ámbito periodo de planificación del PEI, se hace una evaluación ex post para ver si se logró o no los objetivos estratégicos, por ejemplo, se mide a través de indicadores. Igual la pregunta es válida para el PRDC. Y la respuesta, como ustedes saben, es que no se hace monitoreo o seguimiento, o esto es mínimo, pero evaluación ex post es inexistente. La evaluación ex post es una parte trascendente de la planificación estratégica, porque a través de la evaluación ex post vamos a tener lecciones aprendidas para que en función de eso podamos a futuro, ¿no? Utilizar de la mejor manera los recursos para lograr el bienestar de la población. La importancia de la planificación en la gestión para resultados en el desarrollo se puso en evidencia cuando el Banco Interamericano de Desarrollo diseñó el sistema de evaluación PRODEV, eh, tal como se muestra en la figura que se presenta a continuación. Aquí están justamente los pilares del ciclo de gestión. Uno de ellos la planificación por resultados, el presupuesto por resultados, los programas y proyectos, y la gestión financiera, auditoría y adquisiciones, y finalmente el monitoreo y evaluación. Tal como hemos venido desarrollando, la gerencia pública tiene que estar, pues, caracterizada, entre otros, por el monitoreo y evaluación. Es decir, en la nueva gestión para resultados en el desarrollo, el monitoreo y evaluación cumple un rol trascendental, porque lo que hay que hacer es un seguimiento, un monitoreo a las políticas, a los programas, a los proyectos, y hay que hacer una evaluación ex post. Porque si no hacemos evaluación ex post, pues ¿cómo sabremos que lo que se había planteado en términos de políticas, de programas y proyectos se habrá logrado? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que no se está haciendo en el Perú, salvo, vamos a decir, eh, escasos casos. La planificación por resultados. La planificación es el instrumento que el gobierno utiliza para definir la carta de navegación del país. Es como un barco, ¿no? Tiene que tener instrumentos de navegación, como antes las brújulas y ahora los sistemas modernos de navegación, porque un barco parte y tiene que llegar a un puerto. Igual, un país, ese puerto tiene que ser ese buen puerto del crecimiento económico y el desarrollo humano. Entonces, un país debe responderse a tres preguntas básicas, ¿no?
dónde estamos, es decir, como en el caso de Perú, una línea de base que ya hemos desarrollado. La línea de base tiene que tener necesariamente indicadores económicos, sociales. Por ejemplo, cómo estamos en analfabetismo, en mortalidad, en nutrición, cómo estamos en términos de la calidad educativa, ¿no? En términos, vamos a decir, incluso de los recursos naturales. Consecuentemente, tenemos a continuación que definir a dónde queremos ir, qué sociedad, qué país queremos. Si bien es cierto, mucho se habla del crecimiento económico, nosotros pensamos que el crecimiento económico no basta. El crecimiento económico es un instrumento para lograr el desarrollo humano, que es el fin último de las sociedades, tal como lo señala Amartya Sen. Es decir, que no hay que confundir el instrumento que es el crecimiento económico con el fin que es el desarrollo. Porque no olvidemos pues que el ser humano pues es el fin último de las sociedades y lo que debemos buscar es el bienestar del ser humano. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿cómo podemos llegar? En pocas palabras, ¿cómo hacemos para llegar a ese futuro de bienestar, de crecimiento económico más alto y sostenible y mayor desarrollo humano? Entonces, tal como se señala acá, para contestar a la primera pregunta, se realiza un análisis de la situación social y económica, tal como lo hemos manifestado. La respuesta a la segunda pregunta se relaciona con los proyectos del gobierno vigente, pero además requiere de un consenso mínimo, como señala acá. Cuando hablamos de consensos, estamos hablando de que las fuerzas económicas, sociales, políticas en el Perú se tienen que poner de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo, porque definitivamente, si nosotros tenemos que definir a dónde queremos ir, pues como yo lo planteaba, una sociedad con mayor bienestar, un país con mayor crecimiento económico alto y sostenible, tenemos que hacer consensos mínimos sobre, por ejemplo, que tenemos que apostar todos los peruanos por una mejora en la calidad educativa, por una mejora en la calidad de la salud, por ejemplo también por la necesidad de que hayan más inversiones y exportaciones mineras, pero por supuesto una inversión minera responsable que cuide el medio ambiente, pero no nos podemos oponer por oponer a la inversión minera, porque eso simplemente significa un menor crecimiento económico y entonces un menor desarrollo humano, porque no nos olvidemos que en la medida que el Estado tenga más recursos fiscales, ¿no? Debido al mayor crecimiento económico, pues podrá destinar también recursos a las políticas de mejora de la educación y la salud, entre otros. Contestar a la tercera pregunta conlleva analizar dichas opciones y elegir aquellas que se muestren más pertinentes y eficientes. Entonces, como hemos visto, ¿cómo podemos llegar? Los caminos pueden ser distintos, pero no nos debemos olvidar de las lecciones que hemos vivido en América Latina. Por ejemplo, por apostar por un Estado intervencionista que subsidia en extremo, que fija los precios, con banca de fomento, con empresas públicas, ese Estado ha fracasado. Ese camino no es el que debemos recorrer. Tampoco el otro Estado minimalista, donde el Estado tiene un mínimo rol y se confía que el mercado pues, va a solucionar todos los problemas, también se ha aplicado en América Latina y no es la solución a los seculares problemas que tiene el continente. Entonces, nosotros como hemos desarrollado en crecimiento no es desarrollo, cómo lograr una sociedad con mayor bienestar y menor desigualdad, propugnamos una tercera vía, es decir, pues un estado de calidad, el mismo que está caracterizado por su eficiencia, por su equidad, por su eficacia y por su transparencia. Entonces, la planificación orientada a resultados consecuentemente debe tener un carácter estratégico, uno operativo y otro participativo. Estratégico porque las respuestas a la pregunta ¿dónde queremos ir? Deben partir de una visión clara del futuro, tal como lo hemos venido explicando.
un factor que contribuye significativamente a responder a la pregunta ¿dónde queremos ir? Es la visión de largo plazo. La planificación también debe ser operativa y responder a la pregunta ¿cómo podemos llegar? Mediante el diseño de los productos y los procesos. Asimismo, la decisión de hacia dónde ir y cómo hacerlo debe realizarse tomando en cuenta la opinión de la mayoría de los actores del país. Es decir, que la planificación estratégica no debe ser impuesta, ¿no? Más bien debe ser consensuada. Los peruanos debemos internalizar la necesidad de que si queremos lograr crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano, pues las políticas públicas que persigan esto, ¿no? A través de la planificación estratégica, la planificación por resultados, va a afectar intereses. Pero lo importante en economía es poner en balanza los beneficios o cuántos se benefician y cuántos se perjudican por determinadas medidas de política pública. Si los beneficios y las personas que se van a beneficiar, valga la redundancia, son mucho mayores a pequeños grupos de interés que a veces quieren mantener el status quo, pues la política pública pro crecimiento y pro desarrollo se tiene que implementar, porque definitivamente cuando se implementan políticas públicas van a afectar intereses, pero esos intereses no deben ser de las mayorías, sino de esos grupos que quieren, repito, mantener el status quo porque le implica pues ciertos beneficios, ¿no? Solamente para ellos. Finalmente, podemos ver en el gráfico que se presenta a continuación que los países que lideran el pilar de la planificación para resultados, de acuerdo a este estudio de García y García, están acá. Brasil, está Colombia, está México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Ecuador, Salvador, Chile, Haití, y bueno, Perú todavía está bastante lejos. Los invito a ver el video de las Naciones Unidas sobre planificación. Muchas gracias. En las últimas 2 décadas, América Latina y el Caribe exhibe una evolución favorable en términos de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza y la desigualdad. Los progresos se han dado en un contexto de consolidación de la democracia, de aumento de ingresos y gastos públicos y de fortalecimiento de la capacidad de la gestión. Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes. La calidad y la intensidad del empeño colectivo a nivel del Estado es aún insuficiente para cerrar las brechas del desarrollo. ¿Cómo transitar hacia estados de desarrollo superiores? En la CEPAL creemos que urge transformar el crecimiento de la última década en un proceso duradero que apunte a un desarrollo sostenible, incluyente y con igualdad de crecimiento. Para lograr esto, es vital que las políticas establezcan horizontes de largo plazo y que apuntan a la planificación. Se está reposicionando en el ejercicio de la política pública de la verdad. En la CEPAL, el Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación Económica y Social, ILIPES, colabora y dialoga con los países sobre esta recuperación de la planificación e impulsa las agendas nacionales de desarrollo, cuya construcción es cada vez más profesional. Los ministros y responsables de planificación de nuestra región hacen suyo el Consejo Regional de Planificación del ILIPES como un foro privilegiado para el intercambio de experiencias sobre la gestión pública de las políticas. Su agenda es desafío. Se trata ahora de responder a la necesidad de planificar el desarrollo desde la realidad de cada país para pensar en una región integrada que tenga el recurso propio, que se convierta en un espacio de diálogo y cooperación para vencer los agentes de. Se trata, en gran medida, de reconstruir los riscos